Bueno, yo nací en Argentina en 1971 y me eduqué en una familia cristiano-católica. No demasiado practicante, pero sí de valores cristianos. Cuando tuve más o menos 15, 16 años empecé a tener ciertos conflictos con mi identidad como cristiano, tenía muchas preguntas, iba a la iglesia, hacía preguntas, pero las respuestas que siempre me daban es: estos son misterios de la fe, no hay que preguntar, la fe está en no preguntar. Y bueno, claro, eso no me dejaba tranquilo en mi imán, y decidí empezar a buscar otras religiones, otras ideologías. Estudié el judaísmo, el budismo, muchas sectas cristianas, grupos cristianos, pero bueno, al final ninguno podía llenar todas las respuestas que yo tenía. Y había un amigo de mi padre que es filósofo, poeta, y viajó a la India para conocer aquel viaje, para conocer las religiones, conoce el Islam, se hace musulmán allá y viene a la casa de mi papá a hacerle dawa, a contarle que se había hecho musulmán. Y mi papá no estaba en casa, mi papá estaba de viaje, pero yo sentí que su presencia era como una respuesta a esa necesidad que yo tenía de hacer tantas preguntas sobre Dios. Entonces le empiezo a hacer preguntas, él me empieza a contar. Estamos como más o menos 2 horas hablando sobre el concepto de la ilaha illallah, y cada respuesta que él me daba era una respuesta a muchas preguntas que yo tenía. Y después él me empieza a hablar de Muhammad, y Muhammad sallallahu alaihi wasallam para mí era una persona completamente desconocida. Pero esta persona me empieza a describir ciertas características de él, y cuando terminamos de hablar él me dice: ¿qué te parece? ¿Te parece que, digamos, tiene sentido lo que te he contado? Y yo le dije: sí, con respecto a Dios todo tiene sentido. Y él me dice: con respecto a Muhammad, y le digo: yo puedo considerar que él es un profeta de Dios. Obviamente yo era hasta ese momento cristiano y la imagen más fuerte para mí era Jesús. Y él me dice: ¿vos sí te animás digamos, considerás de que él puede ser un profeta de Dios? Yo digo: sí, yo creo que él puede ser un profeta. En la Biblia habla que después de Jesús van a venir otros profetas, entonces no tenía conflicto conmigo. Y entonces él me dice: bueno, entonces levanta el dedo y di ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu anna Muhammadan rasulullah. Y fueron 3 horas, digamos, de una conversación muy enriquecedora, pero fue lo que me llevó a convencerme de la ilaha illallah, Muhammadan rasulullah. Una vez que yo me hago musulmán, empiezo a estudiar el Islam en la mezquita de Buenos Aires, era la que me quedaba más cerca, era casi 1 hora y media de transporte público llegar hasta ahí. Digamos, empiezo a ver, yo tenía amigos que eran de origen sirio y amigos que eran de origen libanés, y a veces entre la interpretación que ellos hacían del Islam había ciertas diferencias, y el imam, que era de Egipto, también había ciertas diferencias con lo que me decían. Entonces yo me doy cuenta muy rápido que si quiero tener respuestas definitivas, voy a tener que estudiar el Islam en su idioma original. Entonces, alhamdulillah, el 3er año de ser musulmán hago la peregrinación, el Hajj, y me encuentro con una persona que me dice que es, digamos, como consejero o asesor de un emir, y que a este emir le encantaba conocer nuevos musulmanes. Entonces me lleva a su casa, tomamos un té, un café, y él me dice: bueno, ¿qué puedo hacer por ti? Eyu Hitman, ¿no es cierto?, como dicen en idioma árabe. Y entonces le digo: la verdad que sí, la verdad que me gustaría estudiar en una universidad del Islam. Y él enseguida escribe una carta al decano de la universidad, y yo voy, llevo esa carta a la universidad, y enseguida comienza el proceso para que yo pueda volver otra vez a Arabia Saudita, pero ya como estudiante. Así que a los 6 meses aproximadamente me llega mi beca, y bueno, viajo a Arabia Saudí para estudiar primero 3 años de idioma árabe y luego 4 años de licenciatura en
teología islámica, Kulliyat Da'wa wa Usul al-Din. El diálogo interreligioso en realidad es personas de distintas religiones. Hacemos reuniones para conocernos más. Uno sabe que el ser humano es enemigo de aquello que desconoce y el conocimiento mutuo genera puentes de entendimiento, ¿cierto? Entonces, el diálogo interreligioso de alguna manera intenta que nos conozcamos un poco más y que veamos qué cosas tenemos en común para aportar a la sociedad y en qué cosas tenemos diferencias, y las diferencias también son aceptables. Por eso hay, digamos, libertad de culto. Y en esta sociedad en la que nosotros vivimos aquí en Occidente, tenemos problemáticas comunes. Digamos, las drogas están prohibidas en todas las religiones, pero hay gente de todas las religiones que tiene problema de drogas. Todas las comunidades tenemos jóvenes que tienen problemas con drogas. Entonces, ¿cómo podemos hacer algo positivo por la sociedad y por los creyentes, de cada uno desde nuestra fe? Ese es de alguna manera el objetivo del diálogo interreligioso. La comunidad musulmana que habla español es muy nueva, entonces digamos, las necesidades nuestras quizás son un poco distintas a las 5, 6, 7 generaciones que pueden tener los musulmanes en Europa o en Estados Unidos. Aquí tenemos segunda, como mucho tercera generación, y un creciente número de conversos que cuando se hace musulmán no se encuentra como una comunidad tan numerosa y tan practicante como en Europa y Estados Unidos. Entonces a veces tengo que diseñar cursos de Islam básico, cursos de el fiqh al-usra, o sea, el fiqh de la familia, cómo es la relación padres e hijos, la relación, una buena relación sana entre esposos. Porque bueno, a veces hay, por ejemplo, estas diferencias culturales. Una colombiana o latinoamericana se casa con un árabe o con un pakistaní y hay diferencias culturales muy grandes, entonces, pero la religión es una. Entonces, ¿cómo se hace para construir un matrimonio sano y saludable siendo culturas tan distintas? Y a veces son los dos latinoamericanos, pero no tienen ninguna base, ninguna familia de cómo, digamos, que le enseñe cómo ser un matrimonio o una familia saludable según las leyes islámicas. Entonces, digamos, mi tarea de educar es de cero, ¿no es cierto? Como si fueran niños en un jardín de infantes. من اللغة العربية إلى اللغة الإسبانية، ومن ضمنها ترجمت معاني القرآن. هذا الترجمة أخذ مني 5 سنوات. جزاك الله خير. بارك الله فيك.